Estimados maestros, es un gusto poder saludarlos y esta vez para poder dar algunas orientaciones respecto al desarrollo de la tesis que vienen haciendo ustedes. Eh, la tesis que ustedes vienen desarrollando todavía está en una primera fase, pero es muy importante sentar las bases de lo que va a significar el trabajo de investigación. En el primer semestre del doctorado, el plan curricular pide el planteamiento del problema de investigación. Eh, Cuando vemos la ruta de la tesis doctoral que van a tener cada uno de ustedes, observamos que en el semestre uno se tiene como meta el planteamiento del problema de investigación, que termina, esta parte termina con el marco teórico, ¿no? El marco teórico, el desarrollo teórico ya es parte del segundo semestre, es decir, terminamos casi en objetivos, ¿no? El desarrollo, el fundamento teórico y la metodología ya son parte del segundo curso que ustedes van a llevar respecto al desarrollo de la tesis. En el semestre, para el semestre uno queda claro que lo que tenemos que desarrollar, que lo que el trabajo que ustedes tienen que presentar, el avance de la tesis que ustedes tienen que presentar, es el planteamiento del problema de investigación. Y entonces, para eso, se les alcanzó una matriz, y esta es la matriz que se les alcanzó a ustedes, que es el título de la tesis. Tiene una portada con los datos que se requieren para la portada de la tesis, como el nombre del autor, institución, facultad, programa, año, el título de la tesis, ¿no? El asesor de la tesis. eh, el formato pide también una dedicatoria, agradecimientos y una tabla de contenido, ¿no? Que es lo que se tiene que desarrollar. Y en la primera parte, que aquí está lo importante para nosotros, que como quiera que es la primera parte de la tesis, sí tenemos que desarrollar la introducción, ¿no? Tenemos que desarrollar la introducción y el capítulo uno, que implica antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivos, hasta ese punto. El marco teórico ya es la entrada al segundo curso. Como les dije en una de las primeras sesiones que trabajábamos, pareciera ser un tema bastante sencillo, ¿no? Hacer el planteamiento del problema de investigación de un trabajo, de una tesis, parece muy sencillo. Sin embargo, no deja de ser muy relevante toda vez que son las bases de lo que va a significar la investigación, todo el desarrollo de la investigación. En ese contexto, he preparado este video con la finalidad de poder exponer algunas orientaciones para que ustedes autoevalúen el trabajo que vienen realizando y que nuestro curso va a culminar a más tardar el día 7 de febrero, es decir, nos quedan casi 2 semanas, y que ustedes puedan revisar el trabajo para que puedan presentar un trabajo mucho más completo. La reunión que vamos a tener posiblemente el viernes 7 de febrero va a significar la presentación final del trabajo y una sustentación de los avances que ustedes han tenido. En ese contexto, eh, insisto que no es esta exposición
no viene a juzgar cada uno de los trabajos que vienen haciendo ustedes. No es un cuestionamiento al trabajo que vienen haciendo ustedes, muy por el contrario, son orientaciones que tienen la finalidad de que ustedes verifiquen la redacción que vienen haciendo y puedan apuntalar y puedan reorientar y puedan fortalecer el trabajo que vienen haciendo. La base de la investigación que ustedes están haciendo la hicimos a través de una matriz de consistencia. Si esa matriz está perfectamente, es coherente, no van a tener problema para darle coherencia a la redacción. Muy bien, queda claro que la ruta de la tesis implica para nosotros en este semestre el planteamiento del problema de investigación. Eh, Voy a procurar darle orientaciones con algunas darle orientaciones a las dos tesis que estamos trabajando, como es tesis uno, Saberes y prácticas pedagógicas, un estudio cualitativo en educación primaria en instituciones educativas del distrito de Turbo, Antioquia, Colombia, 2024. Y la siguiente tesis, muy bien, es arbitrario, tesis uno, tesis 2, no hay problema ahí. Y la siguiente tesis es, solamente lo he hecho para clasificar, el cine como recurso pedagógico para el fortalecimiento de la convivencia escolar en estudiantes de grado noveno de una institución educativa urbana en el municipio de Montería, Colombia. Sabemos que tenemos que desarrollar allí la introducción, antecedentes, planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. Hasta allí es que tenemos que presentar el trabajo. Si han hecho un marco, una propuesta de marco teórico, también sería importante mirarlo. Sin embargo, esta es ya la entrada al siguiente semestre. Todas las partes que podamos redactar no es una redacción taxativa que ya quede en la tesis y no se va a modificar. O sea, tengamos claro eso. Conforme vaya avanzando las siguientes partes de la investigación, es muy probable que algunas partes de algún parte de la redacción también se vayan mejorando, también se vayan fortaleciendo. O sea, eso hay que tener claro. La introducción, los antecedentes, la justificación, son generalmente textos que se van constantemente mejorando conforme la tesis se va desarrollando. Eso es importante. Muy bien, nuestro formato de tesis implica también una portada, ¿no? Que no la estoy comentando aquí, pero implica también una portada, ¿no? Generalmente en la portada ¿por qué inicio por la portada? Porque la portada de una tesis doctoral debe cumplir con los lineamientos institucionales y al mismo tiempo ser clara y precisa. Es muy importante que en la portada de la tesis se incluyan los elementos básicos que ya lo hemos mencionado, ¿no? Como eh, el título de la tesis, el nombre del autor, ¿no?
el nombre del autor, que debe estar correctamente escrito, ¿no? Toda esta parte del, toda la parte de la portada de la tesis, ¿no? El nombre del asesor, el lugar, el año. Y es importante que los títulos, ¿no? Los títulos reflejen claramente el propósito y el alcance de la investigación. Por ejemplo, en la tesis eh, titulada El cine como recurso pedagógico para el fortalecimiento de la convivencia escolar en estudiantes de grado noveno y de una institución educativa urbana en el municipio de Montería, eh, el título deja claro que se centra en el cine como una herramienta pedagógica y que aborda un problema que es específico, ¿no? En este caso, la convivencia escolar, que es la preocupación, en este caso, del investigador. En el caso, por ejemplo, de la tesis, Saberes y prácticas pedagógicas, un estudio cualitativo en educación primaria en instituciones educativas del distrito de Turbo, Antioquia, destaca el enfoque en la educación rural, enfatizando los saberes y prácticas docentes. Eh, yo observo que ambas tesis están muy bien enfocadas y tienen los elementos necesarios, ¿no? Que permiten a cualquier investigador, a cualquier lector darse cuenta de hacia dónde va la investigación, ¿no? Ambos títulos están enfocados en un problema claro, ¿no? Ambos títulos están enfocados en un problema claro y delimitado geográficamente, ¿no? Pues cada uno menciona una ubicación, ¿no? Lo que facilita entender, eso también lo habíamos comentado, ¿no? Era un complemento, es decir, dónde se va a desarrollar, ¿no? La delimitación geográfica facilita entender el alcance de la investigación. Hay que asegurarse de seguir las indicaciones del formato institucional, incluyendo los datos que nos piden, ¿no? Eh, una portada que cumpla, este, una portada que cumpla estrictamente con todo lo pedido por la universidad implica pues una buena presentación de entrada del trabajo de tesis. Entonces seamos muy escrupulosos con el formato, hay que respetar el formato y incluir los datos y hacer las consultas necesarias si alguna duda tienen al respecto. Muy bien, uno de los temas importantes allí en la entrada de nuestro trabajo de redacción es la introducción. ¿Cómo desarrollamos la introducción y, y qué características debería de tener la introducción de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro trabajo. ¿Qué incluir allí? Aquí tienen un resumen, ¿no? De lo que debería incluir la parte de introducción. Pero es importante que nosotros tengamos claro cuál es el propósito de la introducción en un trabajo de investigación. Y es que la introducción es la carta de presentación de nuestro trabajo. Tiene el propósito casi de captar la atención del lector y ofrecer un panorama general de la tesis, ¿no? Es decir, aquí en introducción, los lectores se enteran de qué va a tratar la tesis.
Destaca aquí la importancia del tema, el contexto de la investigación y cuáles son los propósitos específicos del trabajo de investigación. La introducción es un es un punto importante que hay que considerar. Y bueno, algunos autores recomiendan alguna estructura, ¿no? O sea, datos que no deberían faltar, como por ejemplo la presentación del tema, ¿no? Se inicia explicando de manera breve y clara qué temas abordas. Es importante contextualizar la relevancia en el ámbito educativo, social, cultural. Por ejemplo, ¿cómo sería eh, para la tesis el cine como recurso pedagógico? Pues podríamos decir el uso de herramientas pedagógicas innovadoras como el cine se ha convertido en un recurso clave para fortalecer procesos de aprendizaje y convivencia escolar. Podríamos decir, esta investigación aborda cómo el cine puede influir positivamente en la formación integral de estudiantes del grado noveno, especialmente en contextos urbanos como Montería, Colombia. Entonces, es importante presentar de una manera específica el tema de la investigación. La importancia del tema también hay que relevarla aquí en la introducción, ¿no? Aquí hay que explicar por qué el tema es relevante, por qué la investigación es importante. Y hay que relacionarlo con problemáticas actuales, ¿no? Por eso es que yo en algún momento les decía, es muy importante apuntalar nuestra investigación. Es decir, ¿por qué es importante? ¿Cuál es el aporte que va a tener, que va a dar nuestra investigación? Y relevar la importancia, por ejemplo, eh, por ejemplo, para la tesis Saberes y Prácticas Pedagógicas, podríamos decir, en el contexto de la educación primaria, las prácticas pedagógicas de los docentes representan un eje fundamental para garantizar procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos. Y podríamos decir, este estudio busca explorar cómo estas prácticas y saberes subyacentes configuran la experiencia educativa en el distrito de Turbo, que es el lugar, un contexto, lo habíamos comentado en algún momento, donde probablemente las desigualdades educativas exigen respuestas creativas y eficaces. O sea, es decir, estamos justificando la investigación, no estamos relevando la investigación. Entonces, hemos aquí, en esta parte de la introducción, no solamente estamos presentando el tema, sino relevándolo, es decir, comentando la importancia del tema. Otro punto que también es importante considerarlo aquí en introducción es el contexto y la problemática general, ¿no? Hay que situar al lector en el contexto geográfico, es decir, aquí no solamente el lector en la introducción debe enterarse el tema y la importancia del tema, sino de saber dónde se realizó esta investigación. Y entonces para eso hay que situarlo en el contexto geográfico, cultural, histórico de la investigación según lo que convenga, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la introducción de la tesis que se desarrolla en Montería, se puede mencionar, por ejemplo, el panorama educativo urbano en Colombia, mientras que, por ejemplo, la tesis que se desarrolla en Turbo, se puede aludir a los desafíos educativos en regiones rurales y con menor acceso a recursos, ¿no? Entonces,
Allí es muy importante no solamente presentar el tema, sino darle la importancia, el contexto, la problemática general y un punto también importante es el propósito de la investigación. Aquí la introducción hay que, eh, la introducción aquí es importante cerrarla delineando brevemente el propósito del estudio, ¿no? Es decir, por ejemplo, este trabajo se enfoca en comprender cómo los saberes pedagógicos de los docentes moldean el aprendizaje y en qué medida estas prácticas responden a las necesidades del contexto. Entonces, seguramente les había comentado que si nosotros pretendemos redactar una tesis, lo que tenemos que hacer es leer tesis. Y seguramente cuando leemos tesis, leemos la introducción de varias tesis. Y probablemente no encontremos lo que nosotros estamos mencionando aquí, pero esto es lo medular, lo importante que se debe desarrollar en la introducción de un trabajo de investigación o de un informe de tesis. Es decir, aquí, como lo pongo aquí en resumen, que incluir presentar el tema principal, el contexto donde se desarrolla, la relevancia del tema y el propósito de la investigación. Lo conversé con el doctor Jesús. Este, no hay un número mínimo de palabras, por lo menos hasta ahora, de cuántas palabras debe ser la introducción y cuántas palabras debe llevar la problemática. No, no hay un documento, no está establecido eso. Así que allí hay que tener claridad en eso. Lo importante es que, obviamente, cuando uno redacta, hay que evitar frases muy largas, hay que tener mucha coherencia, hay que tener un estilo propio, ¿no? Académico de la redacción, porque probablemente hoy, por ejemplo, nos encontramos con muchos estudiantes que vienen haciendo uso de inteligencia artificial y pues están cometiendo un error porque muchas veces un párrafo utilizaron, otro párrafo no, y no hay una coherencia, no hay una regularidad en el estilo de la redacción y se están exponiendo toda vez que hoy hay que saber utilizar el tema de inteligencia artificial como una herramienta que nos puede ayudar a cómo redactar, más no a que nos redacte por nosotros. ¿Ve? O sea, mal hacemos. Claro, nosotros le podemos decir a inteligencia artificial, redáctame la introducción de mi tesis titulada tal, y te lo va a hacer, pero no es ético, no es correcto y además que no es coherente. Copiar y pegar no es recomendable. Eso es hacer un mal uso de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, eh, ¿qué otro tema, qué otro punto aquí se tiene que desarrollar? Eh, a ver, así lo tenía aquí. Estas orientaciones respecto a la portada, si las tengo aquí. A ver, denme un minutito porque esta lámina la voy a compartir con ustedes. Aquí está, orientaciones, portada, listo. Aquí está. Muy bien. Entonces, aquí tenemos las orientaciones y aquí tenemos la portada, que es lo que les había comentado, las orientaciones sobre la portada. Y aquí tienen sobre la introducción, que también les acabo de comentar. ¿Y cuál es el punto que sigue? Antecedentes.
¿Qué orientaciones, qué debemos incluir en los antecedentes del trabajo? Obviamente estamos acostumbrados a que cuando hablamos de antecedentes, solamente nos estamos fijando en los trabajos anteriores a a nuestro trabajo, que hayan investigado lo mismo, ¿no? A estudios previos, identificar avances y también vacíos en la literatura respecto a la investigación. Pero es algo más allá todavía, ¿no? Los antecedentes en un trabajo de investigación tienen como objetivo demostrar que nuestra investigación tiene bases sólidas y que responde a vacíos o necesidades identificadas en investigaciones previas. Eh, Esto sirve para justificar el problema que estamos estudiando. Eh, Repito, los antecedentes en una investigación tienen como objetivo demostrar que nuestro trabajo tiene bases sólidas y que responden a vacíos o necesidades identificadas en investigaciones previas. Todo esto nos sirve para apuntalar nuestra investigación. Cuando hablamos de antecedentes de nuestra investigación, lo que tenemos que buscar es literatura científica que nos permita artículos científicos, tesis, libros, que refuercen nuestra idea de investigación, que le den sentido o significado a nuestra investigación. Los estudiantes de pregrado muchas veces cometen el error de que porque una tesis tiene un título parecido al de su investigación, dice, ah, ya, esta va a ser un antecedente para mi investigación. No es lo más correcto. Hay que mirar, a lo mejor esa tesis contradice nuestra posición. Entonces hay que ver si esa tesis sirve como una tesis que le dé fuerza a mi idea de investigación. Y para eso tenemos que leer la tesis, ¿no? ¿Dónde se releva la tesis? Principalmente, ¿cuál fue el objetivo de la investigación y cuáles fueron sus conclusiones? Entonces, aquí los antecedentes es muy importante porque justifican mi investigación. Y aquí hay que buscar antecedentes. Yo recomiendo que busquemos por cada objetivo planteado en la investigación, podamos buscar por lo menos un antecedente local, nacional e internacional, porque hay que buscar la información. Ahora, pues se puede dar el caso que no existan muchos antecedentes sobre una idea de investigación. También se puede dar. O sea, existe un vacío en la literatura respecto a esa investigación y eso también puede ser este, utilizado como un antecedente que pueda fundamentar la razón de ser de nuestra investigación. Es decir, mi investigación llena un vacío que no, este, que, se necesita, ¿verdad? Entonces, repito, no está normado esto, pero si algo vamos a contrastar los resultados de mi investigación con algo vamos a contrastar son con los objetivos que tuvo nuestro trabajo al inicio. Pues es muy importante y esa contrastación ayuda mucho cuando tenemos antecedentes vinculados a esos objetivos. Es decir, por cada objetivo yo sugiero busquemos antecedentes locales, nacionales e internacionales. Eso ayudaría mucho al final cuando nosotros saquemos las conclusiones de de la investigación.
¿Qué más podemos decir respecto así como en la introducción, eh, dijimos que la introducción debería considerar un tema principal, el contexto donde se desarrolla, la relevancia, el propósito? Esto que ustedes ven aquí no son ítems. Generalmente la introducción se redacta con párrafos en un solo texto. No vayan a incluir punto uno, tema principal, punto dos, contexto. No, es un solo texto. Obviamente puede haber un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, dependiendo la extensión de la introducción. Pero no pueden poner subtítulos, no pueden poner subtítulos ni numeración a cada párrafo. La introducción es un solo párrafo. Lo mismo pasa con los antecedentes. De esa misma forma, también es importante redactarlo. Entonces, ¿hay alguna estructura con la que se redacta? No necesariamente, pero sí hay una estructura invisible que hay que considerar cuando se redacta los antecedentes. Por ejemplo, tiene que haber una selección de antecedentes relevantes, ¿no? Aquí la recomendación es que se investigue, se seleccione estudios previos relacionados con su tema de investigación. Por ejemplo, para el cine como recurso pedagógico, hay que buscar investigaciones sobre el uso del cine en la educación, la convivencia escolar, las metodologías activas en el aula. Para la tesis sobre saberes y prácticas pedagógicas, hay que considerar, por ejemplo, estudios sobre prácticas docentes en contextos rurales o el impacto de los saberes en la educación primaria, ¿no? O sea, eso es importante buscar esos antecedentes. Hay que hacer de estos antecedentes también un análisis crítico, ¿no? No todos los documentos que sean antecedentes, como les dije, entran como documentos que hayamos buscado, entran a ser parte, antecedentes de la tesis. Hay que hacer un análisis crítico de ellos. Hay que resumir los antecedentes seleccionados y destacando las principales aportaciones, metodologías, conclusiones. Por eso es que es importante leer las conclusiones de las tesis que vamos a considerar como antecedentes, porque nosotros, si las consideramos como antecedentes, en la redacción tenemos que poner el título de esa tesis, dónde se realizó y qué conclusiones llegaron, ¿no? Porque hay que mencionarla en la redacción, ¿no? Em, por ejemplo, aquí empiezan a aparecer las citas, ¿no? Por ejemplo, un estudio de Pérez y Sánchez del año 2020 sobre el cine en el aula identificó que esta herramienta mejora la empatía y la resolución de conflictos entre estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un análisis crítico del antecedente, ¿no? Repito, por ejemplo, un estudio de Pérez y Sánchez del año 2020 sobre el cine en el aula identificó que esta herramienta mejora la empatía y la resolución de conflictos entre estudiantes. Entonces, no solamente lo estás mencionando, sino que estás describiendo que esa investigación llegó a determinadas conclusiones. Cuando decimos que también hay que identificar vacíos de la investigación, también podemos comentar allí, explicar que en qué aspectos estos estudios han sido limitados y en razón de ello, cómo nuestra investigación está aportando algo nuevo, que no, que no lo aportaron las investigaciones que se han encontrado, ¿no? Como por ejemplo algo como, a ver. Por ejemplo, podemos decir, a pesar de los avances en el uso del cine en el aula, se carece de investigaciones que analicen el impacto directo en la convivencia escolar en contextos urbanos como Montería, ¿no? Que eso pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, hoy
todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero todo el mundo, hay investigaciones descriptivas, pero no hay una investigación real, ¿no? Todavía se carecen de investigaciones científicas que nos lleven a pensar que realmente hay una mejora de la educación con inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, es muy importante aprovechar todos los antecedentes y poner, ¿no? Y un tema más, conexión con el estudio, ¿no? Que sería ahí una parte también de estos antecedentes. Hay que relacionar directamente estos antecedentes con nuestra investigación. Es decir, cómo se enmarca la investigación en este panorama, ¿no? ¿Cómo se enmarca? Usted describe cada uno de los antecedentes, comenta los aportes, la importancia que tiene en la línea de su investigación. Entonces ya luego, al fin, ya finalizando, describiendo, usted dice, bueno, en este contexto, la investigación presentada tiene la finalidad de, ¿no? Fortalecer el tema, de aportar nuevos estudios, nuevos enfoques, ya por eso es que es importante justificar en el contexto de nuestra investigación en el contexto de los antecedentes. Los antecedentes es un tema muy, muy importante. Y como lo habíamos comentado, no existe un número mínimo de palabras. Y conforme avance el trabajo de investigación, se van a dar cuenta que esto va a ir mejorando, ¿no? Ustedes cuando vayan a la segunda etapa de la tesis se van a dar cuenta que todo esto va a ir fortaleciéndose y va a ir modificándose, no porque esté mal, sino porque es parte del desarrollo y el fortalecimiento de la investigación. Repito, seguramente varios párrafos van a ir cambiando porque es parte, conforme avanza la investigación, se van a ir dando cuenta y van a ir dándole mayor especificidad a algunos párrafos de la investigación. Muy bien. Hemos comentado introducción, hemos comentado antecedentes. ¿Cuál es el otro punto que tenemos? Es el punto, casi es el corazón del trabajo, que es el planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema. ¿Qué tenemos que incluir en el planteamiento del problema? ¿Cuál es el propósito del planteamiento del problema? El propósito del planteamiento del problema es delimitar lo que queremos investigar y por qué es necesario hacerlo, ¿no? Se centra en describir una problemática específica, ¿no? Que abordará nuestro trabajo de investigación. Al igual que en introducción y antecedentes, se recomienda una estructura y pasos para redactarlo, pero no necesariamente que el planteamiento del problema tenga uno, dos, tres, cuatro, no se enumeran los párrafos. Lo que yo estoy comentando aquí son las características que debería tener el planteamiento del problema, ¿no? ¿Qué partes deberían desarrollarse? No como puntos, ojo, no como viñetas, sino características que debería tener el, la redacción, ¿no? La redacción. Por ejemplo, describir el problema, ¿no? Describir el problema es muy importante, o sea, presentar el problema de forma clara y concreta y usando datos cualitativos, en este caso, pueden ser también cuantitativos, pues estamos hablando de la descripción, en este caso del problema, en este caso es cualitativo, citas de autores o experiencias que hayan sucedido contextualizadas, porque no es que uno plantea la pregunta del problema,
sino que lo contextualiza. Por ejemplo, para ver, para una de nuestras tesis, por ejemplo, para la tesis que se desarrolla en Montería, podríamos decir, a ver, en los estudiantes del noveno grado o del grado noveno, se observa una creciente dificultad para gestionar conflictos y mantener relaciones armónicas. Aunque se han implementado programas educativos tradicionales, estas estrategias no han resultado completamente efectivas. ¿Te das cuenta? Entonces, allí uno está contextualizando el problema, ¿no? Está contextualizando. Entonces, una parte que es para el planteamiento del problema es describirlo primero, no en un párrafo describirlo, y segundo, contextualizarlo. Es decir, una vez que describes el problema, lo contextualizas, ¿no? Lo amplías y lo ubicas en el contexto local, ¿no? Mencionando aquí seguramente algunos factores, ¿no? Como culturales, sociales, geográficos, económicos, que influyen también en la problemática, ¿no? Que influyen en la problemática, ¿no? Estas variables en la parte, en una investigación cualitativa se consideran también, ¿no? Se consideran, a diferencia que en una investigación cuantitativa, estas son variables extrañas, ¿no? Que muchas veces le quitan objetividad, por eso se llama control de las variables. Hay variables que se llama en la investigación cuantitativa variables intervinientes, ¿no? Que pueden quitarle objetividad a la investigación. En el caso de la investigación cualitativa, es importante esta contextualización. Por ejemplo, a ver, ¿cómo sería para la contextualización, por ejemplo, para la tesis que se realiza en Turbo, por ejemplo? Podríamos decir algo como en instituciones rurales del distrito de Turbo, los docentes se enfrentan retos asociados a la falta de formación continua y recursos pedagógicos, lo que limita la implementación de prácticas innovadoras, ¿no? Entonces estamos contextualizando la problemática. Entonces, eh, un párrafo, ¿no? Un párrafo que están relacionados, todo es una sola redacción, ¿no? Es describir el problema, contextualizarlo y también el impacto del problema, ¿no? O sea, cuando hablamos del impacto del problema, lo que tenemos allí que evidenciar es qué pasa si no se aborda el problema, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué solución planteemos? Si ya estamos hablando de una problemática existente, ¿qué hacemos? O sea, le estamos dando ahí significado a, a nuestra, discúlpeme, estoy con este tema de la vista, este, estoy echándome gotas permanentes, estoy cerrando y la cama. Entonces la contextualización de, de la problemática, ¿no? El impacto del problema. Por ejemplo, aquí hay que explicar qué consecuencias tendría si la problemática no se aborda, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, de no fortalecerse la convivencia escolar, es probable que se perpetúen dinámicas de conflicto que impacten negativamente en los aprendizajes, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Y entonces, una vez que usted ha descrito el problema, lo ha contextualizado, declara el impacto del problema, entonces usted cierra con la pregunta de la investigación, ¿no? Pregunta, formula una pregunta que guíe el estudio, porque la pregunta es la que guía el estudio, ¿no? Por ejemplo, para la tesis de Montería sería, ¿cómo puede el cine contribuir al fortalecimiento de la convivencia escolar en estudiantes del grado noveno? O para la investigación de Turbo.
¿Qué saberes y prácticas pedagógicas emplean los docentes en instituciones educativas rurales y cómo impactan en el aprendizaje? Ojo, no estoy cuestionando lo que ustedes ya han hecho. Yo estoy aquí comentando, ya ustedes ya han, han relacionado coherentemente en la matriz de consistencia su investigación. No sé si son las mismas preguntas. Estoy haciendo un recordatorio y ejemplificando de acuerdo a lo que se ha venido trabajando. Entonces, ese es el planteamiento del problema. No es solamente la pregunta, ¿no? Sino que como lo habíamos descrito, es importante considerar dentro del desarrollo invisiblemente, ¿no? Cuando digo invisiblemente es que no va a poner subtítulos, no, ponga subtítulos, sino que toda la redacción del problema implica que usted lo describa, lo contextualice, declare el impacto y cierre con la pregunta de investigación. Entonces, aquí sucede lo mismo, ¿no? Usted está redactando un planteamiento del problema, usted ha tenido que leer planteamientos de problemas de investigaciones cualitativas para que usted se dé cuenta cómo se ha redactado esa investigación. Que todas las investigaciones que nosotros encontremos van a tener estas partes, no necesariamente. Algunas probablemente, tal vez tienen otro enfoque. No todas las que encontramos en la tesis están bien. Lo que yo estoy recomendando es lo que correspondería hacer mínimamente. Y para el planteamiento del problema, estamos considerando estas partes, ¿no? Es decir, escribir el problema al inicio, contextualizarlo, declarar el impacto y luego la pregunta de investigación. Muy bien, ¿qué más sigue en en nuestra plantilla, podemos decir, de tesis? Justificación. Aquí es un tema muy bonito esta parte de la tesis, que aquí uno tiene que hacer la importancia de aquí, la importancia de del trabajo que vamos a realizar, porque aquí se explica por qué el estudio es necesario y cuáles son sus aportes, ¿no? Ah, en algunas, en algunas tesis, en algunas investigaciones tienen algunos párrafos, como por ejemplo dice la justificación teórica y la justificación práctica, ¿no? O sea, en modelos en matrices de tesis piden que justifiques la justificación teórica parte y la justificación práctica parte. En nuestro caso sí es muy importante hacerlo. Eh, el modelo me parece que no pide aparte, sin embargo, sí tenemos que tener un párrafo de la justificación teórica o importancia teórica y la importancia práctica. En realidad son tres elementos que deberían estar presentes cuando uno redacta la justificación del trabajo de tesis. No es la importancia teórica o la justificación teórica en la que uno describe la contribución al conocimiento científico, eh, la importancia práctica o la justificación práctica, que es cómo los resultados de la investigación se van a aplicar o pueden aplicarse en la realidad. Y lo otro es el impacto social, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que va a tener la comunidad o el grupo estudiado con los resultados de la investigación? Es decir, aquí se explica por qué el estudio es necesario y qué aporta en términos concretos. Y lo mismo, ¿no? Aquí hay que la justificación
queda claro que expone por qué nuestra investigación es importante, qué beneficios aporta y a quiénes puede servir. Y en ese contexto, en la misma línea del problema y los antecedentes y la investigación, aquí hay tres bloques invisibles que se suceden ahí. Algunos, de acuerdo a la matriz que ofrece algunas otras universidades, lo que te pide es que tú en la justificación teórica expliques cómo tu investigación contribuye al conocimiento científico. En el caso, por ejemplo, de nuestras tesis, en este caso, la que se realiza en Turbo, podríamos decir, este estudio aporta nuevas perspectivas sobre las prácticas pedagógicas en contextos rurales, un área poco explorada en la literatura académica, ¿eh? Entonces, le estás dando relevancia al conocimiento científico que va a generar tu investigación. También la relevancia práctica o justificación práctica en algunos casos. Aquí se describe cómo los resultados podrían aplicarse para resolver problemas concretos. Por ejemplo, para el caso de la tesis en Montería sería, a ver, algo así como los hallazgos pueden ser utilizados por docentes para diseñar estrategias pedagógicas basadas en el cine, mejorando la convivencia escolar, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, pueden decir más cosas, ¿no? Y algo importante es la relevancia social también, ¿no? Que aquí señalamos cómo la investigación impacta positivamente en la comunidad. Por ejemplo, fortalecer la convivencia escolar contribuye a formar ciudadanos más empáticos y capaces de resolver conflictos de manera práctica, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es tener claridad de los elementos que se desarrollan en cada uno de estos bloques que nos plantea la plantilla de la tesis. Entonces, aquí hay un otro tema que que también tenemos que abordarlo y es parte del trabajo, que es los objetivos de la investigación, ¿no? Los objetivos de la investigación, que hay un objetivo general, que es la meta principal del estudio, ¿no? Y los objetivos específicos, ¿no? Que son los pasos concretos para alcanzar el objetivo general, ¿no? Entonces, ya esto también lo hemos trabajado en la matriz. Hay que asegurarse la coherencia entre los objetivos específicos y el objetivo general. No hay que asegurarse de que estos objetivos sean claros, alcanzables y que estén alineados con la pregunta de investigación. Eso es lo que hablábamos cuando hablamos, tiene que haber una coherencia allí, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que yo he escrito aquí en la diapositiva son ejemplos, son ejemplos. Ustedes tienen sus objetivos. Más bien, si ustedes, si ven que por ahí pueden mejorar un objetivo, lo mejoran. No hay ningún problema. Eso lo vemos en los trabajos, ¿no? Eh, entonces, los objetivos juegan un rol importante aquí, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del trabajo de Montería, sería, por ejemplo, analizar cómo el cine puede ser utilizado como recurso pedagógico para fortalecer la convivencia escolar en estudiantes de grado noveno. No sé, no recuerdo exactamente si por ahí va el objetivo de nuestro compañero Montería, es analizar cómo el cine puede ser utilizado como recurso pedagógico para fortalecer la convivencia
escolar en estudiantes de grado noveno. Para el caso, por ejemplo, de nuestra compañera de la tesis de Turbo, sería algo como explorar los saberes y prácticas pedagógicas de los docentes en instituciones educativas rurales del distrito de Turbo. Lo que estoy mencionando aquí es viendo los títulos de sus tesis y yo estoy ejemplificando lo que no significa que modifiquen sus objetivos, que ya los hemos visto, salvo que ustedes mismos se den cuenta, aquí me identifico mejor. Entonces, es importante los objetivos, el objetivo general, porque es la meta principal del estudio, ¿no? Eh, es la que guía, es la que orienta el objetivo general. Y los objetivos específicos también, porque estos objetivos específicos lo que hacen es desglosar los pasos o metas más concretas para que permitan el logro del objetivo general. Por ejemplo, para Montería, identificar las principales problemáticas de la convivencia escolar, diseñar estrategias pedagógicas basadas en el cine, evaluar el impacto del uso del cine en la convivencia escolar, por ejemplo, ¿no? Para nuestra compañera que es con la tesis de Turbo, sería describir los saberes pedagógicos de los docentes, analizar las prácticas pedagógicas aplicadas o determinar cómo estas prácticas responden al contexto cultural. Entonces, es muy importante la coherencia eh, que tengamos en la redacción. Eh, el trabajo es hasta aquí. El trabajo que ustedes van a presentar desde la carátula hasta aquí. Y hasta aquí ustedes tienen yo estoy pensando para el viernes 7 eh, de febrero, hacer nuestra última reunión en la que ustedes tienen que presentarme el trabajo final, porque el trabajo previo ya lo tienen, este, y hacerme una exposición de, de, de lo avanzado, ¿no? Del producto ya del curso, ¿no? Porque nuestro curso termina ya en la primera semana de febrero. Eh, muy bien. De aquí lo que seguiría lo que sigue, pero que ya es parte del segundo semestre, es el marco teórico. En el marco teórico es muy importante sustentar la investigación, pero ya en conceptos, ¿no? En teorías, en categorías. Eh, Aquí sí tenemos que hablar en un estudio cualitativo, también se ayuda a estructurar el análisis, ¿no? Y aquí se tienen que identificar las categorías principales, por ejemplo, me parece que en el caso de el trabajo de Montería, convivencia escolar, cine como recurso pedagógico, metodologías activas, o en el caso de nuestra compañera de Turbo, saberes pedagógicos, prácticas docentes, contexto cultural, son las categorías principales que son parte del estudio. Pero también en un marco teórico, la revisión de teorías y autores es muy importante, o sea, analizar teorías relevantes relacionadas con cada una de estas categorías, ¿no? Por ejemplo, para Montería, eh, revisar a Freire, vincular educación y prácticas, autores que hablen sobre el cine en la enseñanza. eh, para la tesis que se realiza en Turbo, incluir teorías sobre pedagogía crítica, educación rural, no cualquier teoría, sino que es importante integrar estas teorías que expliquen el problema, es decir, teorías que tengan relación con el problema, ¿no? Por ejemplo, la pedagogía crítica de Freire resalta cómo las prácticas docentes pueden ser transformadoras cuando se adaptan a las necesidades del contexto. Eso Paulo Freire lo pueden leer, ¿no? Entonces, aquí
Eh, el marco teórico sí pueden tener apartados, ¿no? Como algunos capítulos, algunos apartados por categoría, sí, sí pueden tener ahí algunos subtítulos, ¿no? Pueden tener algunos subtítulos. Eh, Eso sería el marco teórico, que seguramente ustedes buscando información probablemente tienen ya un marco teórico que está para mejorarse, pero no nos olvidemos que de acuerdo a la ruta de la investigación, el desarrollo teórico y fundamento metodológico está en el semestre 2, ¿no? Está en el semestre 2. Eh, Estamos aquí. Bueno, luego del marco teórico viene la metodología, ¿no? Viene la metodología y luego viene la muestra, la procesamiento de datos, entonces, pero ya son parte de la segunda etapa. Nosotros el trabajo que ustedes tienen que presentar es hasta objetivos y tal vez puedan ustedes también, si tienen un avance de marco teórico, también presentarlo, porque es parte de, del mismo trabajo y es muy difícil estar hablando de una tesis y tener el marco teórico por separado, o sea, en realidad es un todo, ¿no? Es un todo, ¿no? Eso quería comentarles y mi reiterado instrucción que este no es una exposición para cuestionar su trabajo, muy por el contrario, para que ustedes puedan hacer una autoevaluación del trabajo que ustedes vienen realizando. Eh, Voy a coordinar internamente con ustedes las fechas para que puedan subir sus trabajos y el encuentro para el trabajo final y la sustentación. Muchas gracias.